Pues den seguridad, que es mucho más fácil. Javier del Valle, creo que está también Juan Enrique Cadeñanos al otro lado. A los dos aprovecho para preguntaros si los reguladores tendrían que hacer más, si no sería más fácil que, siguiendo ese símil del fontanero, Juan Enrique, Javier, no sería más sencillo decir, de verdad, no pasa nada, es una tuerca, que decirle a alguien que está viendo la humedad que no pasa nada. El problema, José, siempre será que no quieren mandar un mensaje de preocupación, que lo que les preocupa más es ese pánico que puedan generar sobre los ciudadanos siempre que manden un mensaje en el que parezca que no tienen controlada la situación. Pero como decía Michael Hartnett hoy en su informe, lanzaba una frase y titulaba su informe semanal desde Bank of America con una frase que me ha parecido muy interesante. Decía, de hecho, el pánico en las bolsas, el pánico en los mercados de capitales terminará cuando empiece el pánico de los líderes políticos. Porque hasta ahora los líderes políticos nos mandan mensajes de tranquilidad, de que todo está bien. Ahí es cuando los mercados de capitales deben preocuparse y no cuando los políticos nos digan que todo está mal, porque ahí es cuando seguramente lanzarán o rescatarán a alguien más. Juan Enrique Cadeñanos, ya con nosotros, ¿qué opinas de todo esto, de lo que está ocurriendo también con Deutsche Bank? Pues uno más. Y aquí, bueno, ya lo comentamos la semana pasada. Yo creo que de verdad, lo vuelvo a decir y parece que hace creo que era como un mes y medio, en un directo con Javier lo comentábamos, y la gente nos preguntaba, ¿no? Después del directo nos comentaba, él hacía comentarios y nos decía, pues que Juan Enrique es un poco pesimista ante la situación actual del mercado, creo que es un poco demasiado pesimista, ¿no? El tiempo al final está ahí, los números están ahí, no es pesimismo realmente, y lo he dicho siempre, que no es que sea pesimista, es que soy realista. Lo que volvemos a tener ahora es uno más que es verdad que no cae, es verdad que no hay indicios en este caso de que vaya a haber una quiebra por parte de la entidad, y hablamos de una entidad que ha llegado a caer un 14% la jornada de hoy, que finalmente lo ha hecho relativamente cerca del 4%. Lógicamente planea emitir, o en este caso el redimir, una parte de deuda de 1.500 millones de dólares de deuda al entorno del 24 de mayo, y deuda que tiene hasta el año 2028. Pero es importante que tengamos en cuenta que la entidad hace referencia, después del pelotazo, claro, después de esta bomba, hace referencia a que tiene todas las aprobaciones por parte del regulador y que tiene todo el ok y todos los documentos encima de la mesa sobre esta posibilidad, y que lógicamente tiene potestad para poder hacerlo. Esto es importante. Pero claro, vuelvo otra vez a lo mismo. Vale, estás bien, tienes todo firmado, tienes todo en regla, lo tienes todo encima de la mesa y va todo bien. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Credit Suisse tiene la situación que tiene? ¿Por qué Deutsche Bank tiene la situación que tiene? ¿Por qué HSBC? ¿Por qué BNP Paribas? ¿Por qué Société Générale hacían referencia a problemas en el corto plazo? ¿Por qué hemos tenido Silicon Valley Bank? Y veremos lo que sigue saliendo cuando empiecen a airear y cuando empiecen a levantar la alfombra. Si va todo bien y nos habéis dicho por activa y por pasiva que todo va bien, que no nos tenemos que preocupar, que la situación financiera y la situación bancaria está bajo control totalmente. Lo vimos el otro día en el discurso de Jerome Powell. Bueno, nos sorprende la situación de Silicon Valley Bank, pero tendremos que analizar a fondo esta situación. Primero, no me creo que te sorprenda, porque obviamente es imposible que no sepas absolutamente nada sobre esta situación. Y segundo, si de verdad te sorprende, obviamente si no te sorprende, mal, porque no has hecho bien tu trabajo. Y en segundo caso, si de verdad te sorprende, quiere decir que tu trabajo no es que lo hayas hecho mal, es que lo has hecho peor todavía. Y es por esto que empieza a generar y empieza a crecer las dudas sobre los reguladores. Dudas que, insisto, llevamos teniendo meses o incluso años, y lo hemos comentado por activa y por pasiva a través de Negocios TV, las dudas que nos genera la viabilidad y sobre todo la capacidad de reacción de un Banco Central Europeo y también de una Reserva Federal que siguen sin tomar medidas. Tenemos bancos que han salido a la palestra, tenemos situaciones bancarias que han pedido ayudas cuantiosas, tenemos entidades bancarias que siguen reflejando pérdidas importantes, tenemos una situación financiera bastante frágil. Y lo único que tenemos aquí en contraprestaciones, vamos a subir 25 puntos básicos los tipos de interés y vamos a decir que nos vamos a enfocar en el empleo y que nuestra circulación y que nuestra tendencia para los tipos de interés va a seguir siendo la misma. Pero si os fijabais en el discurso, por mucho que le preguntaban a Jerome Powell, seguía diciendo exactamente lo mismo. Estamos bien,
la situación está bien, confiamos en la creación y el crecimiento del empleo a corto y a medio plazo y por el momento no estamos preocupados. Así que veremos a ver. Ahora, Deutsche Bank mañana, veremos. Y Juan Enrique, te quería preguntar, dentro de todo esto que nos comentas y todo este análisis tan exhaustivo que nos haces, acaban de decir desde los analistas de Citigroup, dicen que la caída de Deutsche Bank está siendo bastante irracional y que de hecho los medios de comunicación son los que, independientemente de si la noticia puede ser correcta o no, que también generan pánico, ¿no? Para que la gente pueda ir a secar sus depósitos. No sé qué opinas de esto, si lo que dice Citigroup de que se está exagerando sobre la caída de Deutsche Bank es relevante para ti o crees que se están tomando las precauciones necesarias. A ver, en parte puede ser exagerado y es verdad que no creo que sea una noticia como para que la entidad entre en pánico y los inversores y los accionistas entren en pánico. Por eso yo creo que obviamente cuando teníamos caídas del 14%, yo creo que para el día de hoy era algo ilógico, pero estamos hablando de que la entidad solicita redimir 1.500 millones de dólares de deuda. No creo que sea tan exagerada la reacción, en este caso, del mercado. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, si solicitan redimir esta cantidad y es una cantidad relativamente cuantiosa, será por algo, quiero decir, algo tiene que haber detrás. No creo que la entidad se encuentre en una situación boyante, en una situación de crecimiento, en una situación de expansión, como para decir, bueno, no nos preocupa, nos encontramos en una situación tranquila, nos encontramos en una situación buena y vamos a reinvertir parte de nuestro capital. No, es que vamos a desinvertir, vamos a quitar parte de las inversiones que tenemos porque necesitamos liquidez. ¿Por qué? Por el riesgo sistémico, por que tienes miedo a que vuelva a haber un lastre o un arrastre, en este caso de crisis bancaria o del resto de entidades bancarias. Es decir, Deutsche Bank sabe algo que no comenta y por eso empieza a hacer acopio, en este caso de liquidez. Puede que la situación de Deutsche Bank sea exagerada y que la reacción del mercado con respecto a Deutsche Bank sea exagerada, pero vuelvo a decir lo mismo otra vez. Si esta es la reacción de esta entidad, si esta es la reacción de HSBC, de Société Générale, de BNP Paribas, es porque algo tiene que haber detrás que obviamente no nos cuentan. Y estoy de acuerdo en lo que decíais hace unos minutos. Tampoco estaría de acuerdo en que lo dijeran porque obviamente esto sería el pelotazo padre y al final, lógicamente, esta bomba salpicaría totalmente a la economía a nivel mundial y esto sería un problema muy difícil de gestionar por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal porque, repito, no hay dinero para todos. O sea, nos encontramos en una situación en la que la deuda que tenemos, no solo España, obviamente, sino toda Europa y muchos países a lo largo del mundo, tiene una deuda tan elevada que no hay sentido a que puedan ayudar y a que puedan, en este caso, inyectar liquidez y seguir ayudando. Lo dijo Jerome Powell, no tiene miedo a un riesgo y que no conlleva riesgo para la Reserva Federal el hecho de ayudar a Silicon Valley Bank porque no hay riesgo para ellos. Conclusión, vamos a inyectar liquidez para poder ayudar a este banco y esto va a hacer daño a la inflación. Seguimos subiendo tipos porque nos preocupa la inflación, pero vamos a inyectar liquidez para salvar a Silicon Valley Bank y a todos sus inversores y accionistas porque nos preocupa la situación del riesgo de contagio. Y para controlar esto, hacemos un crédito sin riesgo para la Reserva Federal porque obviamente vas a inyectar liquidez. No cuadra. El mensaje no concuadra, se lo preguntaba un periodista al final de la intervención y era un poco como que fue por otra línea, fue por otra dirección y al final la situación es la que es. Los bancos no están bien. La situación financiera que tenemos es un problema. Y Juan Enrique, dentro de que esta situación está siendo un problema, ¿qué va a hacer la FED? Porque, claro, ya se especula esas bajadas. ¿Puede seguir hacia adelante? ¿Debe parar? De hecho, hoy Bullard daba un discurso y decía que todavía, obviamente, para él, desde la percepción de Bullard, con un 80% de probabilidad, este surgimiento en las condiciones financieras, este disparo del estrés financiero, va a relajarse y donde estará el riesgo de cola, el problema para la economía será en la inflación. Ahora, por lo visto, la FED tiene dos problemas, ya no solo uno, son dos. ¿Por cuál va a decantarse? Dos que sepamos. Quiero decir, eso te iba a decir. Ya estaba sabiendo que me ibas a decir algo así. Dos que sepamos.
Claro, claro. Y dos Pues gordos. que hayan salido. Es un poco con lo que comentaba José antes, ¿no? Yo creo que es un poco el fontanero por la humedad. Vale, ahora tenemos la humedad aquí y la tenemos localizada, entre comillas. Sabemos que el problema lo tiene aquí, señora o señor, en su casa está aquí el problema. Muy bien. A ver, pero es que el problema que tenemos es que la tubería de la que estamos hablando tiene varias fugas. Es verdad que la humedad todavía no se ha representado, todavía no tenemos y no hemos visto esa salida de la humedad, pero yo creo sinceramente que ahora mismo hay dos problemas, ¿vale? Muy bien, la inflación lleva tiempo generando humedad y ahora tenemos un problema bancario que va salpicando a distintas entidades bancarias. Pero claro, el resto de problemas, ¿dónde van a salir? ¿Dónde están el resto de problemas? Entonces, a mí entiendo el concepto y obviamente entiendo el mensaje de Bullard en cuanto a, bueno, no nos preocupa, vamos a seguir en esta tesitura. Ahora mismo nos preocupa más la inflación que la situación en cuanto a las entidades bancarias, pero yo lo siento mucho y siento de verdad esto otra vez, pero es que no me lo creo. O sea, no me creo que la situación sea lo que nos están comentando. Hace un mes en la última referencia y hace 2 semanas en los últimos comentarios por parte de la Reserva Federal, todo estaba bien, no había riesgo, no había problemas, no sabemos si vamos a seguir subiendo tipos. Ahora, no es que suban tipos, sino que aparte de subir tipos, Jerome Powell sigue haciendo referencia a que van a seguir en esta tendencia. Vale, ya no se habla del soft landing, claro, porque ya yo creo que ya hasta se descarta la posibilidad de que haya un aterrizaje tranquilo o que esta situación vaya a impactar de forma tranquila en la economía. ¿Y ahora qué? Ahora es Deutsche, mañana ¿cuál? ¿Cuál es la entidad a la que va a salpicar? Repito, lo que dijimos el viernes pasado es que no estamos hablando del banco de mi barrio. Quiero decir, no estamos hablando de un banco pequeño, estamos hablando de entidades con mucha importancia, con mucha capitalización. Y, lógicamente, estamos hablando de cifras de millones en cuanto a prestación y, sobre todo, en cuanto a salvar las entidades con cifras muy, muy elevadas. Enrique, esto de que nos comentas del soft landing, que ya está completamente descartado, no te creas porque hoy Bustic hablaba y decía que desde la Reserva Federal que él sigue descartando el escenario de recesión, a pesar de ese estrés financiero que estamos viendo y todas esas líneas de liquidez que tiene que abrir la Reserva Federal. Así que tampoco lo descartan tanto, yo creo, ¿eh? No que se descarte, digo que entiendo que el mercado lo irá descartando. Obviamente ellos van a seguir mandando ese mensaje. Claro, ellos tienen que seguir mandando el mensaje de que el soft landing, por supuesto que es posible. No tendría ningún sentido que dijeran, no, si esta situación bancaria no nos preocupa, nos parece un peanut, esto para nosotros no es nada, nos sigue no preocupando, sino vamos a seguir trabajando en la inflación, pero imagínate que dijeran, pero lo del soft landing ya no creemos que sea tan posible. ¿Pero por qué si esto no te preocupa? Y tú dices que vas a seguir trabajando con la inflación con la que llevas trabajando 50 años, entonces, ¿dónde está ahora mismo ese mensaje? Claro, la situación no cambia, para ellos el mensaje no tiene que cambiar, porque si cambia el mensaje del soft landing, obviamente todo el mensaje anterior tendría que cambiar de forma radical, pero no cambia, porque su mensaje va a tener que seguir yendo en el camino de vamos a seguir intentando generar confianza, la situación va bien, seguimos trabajando para la inflación, la tendencia en cuanto a subida de tipos va a seguir en esta línea y vuelvo a decir lo mismo que comentábamos el viernes pasado también. Me sigue sorprendiendo bastante que siga un escenario de subida de tipos y la renta variable sigue lo suyo. Y los mercados refugio, activos refugio, países emergentes siguen a lo suyo. Mercado de renta fija sigue a lo suyo. Y aquí no hay un enfrentamiento, es decir, no es que la renta variable vaya bien y la renta fija no, o que el oro no, no, nos encontramos en un escenario en el que la renta variable va relativamente bien, el oro va bien, la renta fija sigue bien, lógicamente con la subida de tipos y la situación en bonos seguirá bien, y aquí seguiremos en esta tesitura, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir? Pues veremos hasta cuándo, Juan Enrique, veremos cómo responde el mercado ante esto. Te doy las gracias por tu tiempo, por tus análisis. Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos, pero no se vayan. Cierre de Wall Street. Arrancamos ya, en menos de un minuto.